Hola a todos, en este segundo vídeo del sistema nervioso periférico vamos a tratar nada más que de los fármacos que actúan como parasimpático miméticos, es decir, que asemejan o copian lo que haría el sistema nervioso parasimpático cuando se está estimulando. Aquí tienen que también reciben el nombre de colinamiméticos porque básicamente hacen lo mismo que la acetilcolina. Son fármacos que facilitan o copian alguna o todas las acciones del sistema autónomo parasimpático. No sé si quedó claro en el primer vídeo, pero cuando hablamos del sistema nervioso simpático, decíamos que lo llamábamos el sistema de las tres Fs, de alerta o de estrés del cuerpo, y básicamente cuando se activa el sistema nervioso simpático se produce una activación difusa de todos los órganos que está inervando. Es decir, que el mensaje, por así decirlo, llega a todos los órganos y tejidos por igual cuando se estimula el sistema nervioso simpático. Por contra, no sé si quedó claro que cuando lo hace el parasimpático lo puede hacer de forma selectiva a un órgano y a otro no. Es decir, que no cuando se estimula el parasimpático se llega todos los mensajes por igual a todos los órganos. De hecho, lo llamamos, por ejemplo, el sistema de las 3 Ds, que eran descanso, defecación y diuresis. Obviamente, pues si el individuo está descansando, pues no se está produciendo la defecación ni la diuresis. Y igualmente, cuando hay defecación, pues tampoco el individuo puede estar durmiendo ni orinando. Entonces, pues como ven, el sistema nervioso parasimpático actúa de forma selectiva, dando órdenes a un órgano y a otro no, mientras que el sistema nervioso simpático, cuando se activa, lo hace de forma unísona en todos los órganos que está inervando. Aquí tienen que vamos a dividir los parasimpático miméticos en dos grupos. Los que son directos, es decir, que actúan directamente sobre los receptores de tipo muscarínico, y los indirectos, que son los inhibidores de la colinesterasa, es decir, que no se van a unir al receptor, pero que lo que van a hacer es inhibir la enzima que destruye la acetilcolina, y al aumentarse la concentración de esta acetilcolina en la sinapsis, pues se va a producir una sobreestimulación de todos los receptores, no solo los muscarínicos, sino como veremos cuando hablemos de intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa, también se va a producir una sobreestimulación de los receptores nicotínicos allí donde se encuentren. Aquí tienen el esquema que mostramos en el vídeo anterior, básicamente para recordarles que la acetilcolina se está produciendo en una terminación nerviosa de esa neurona presináptica, y como ven se almacena ahí en vesículas, y cuando llega a un potencial de acción pues se va esa vesícula a fusionar con la membrana y se va a liberar la acetilcolina. Aquí vamos a hablar sobre todo de cuando hablamos de agonistas colinérgicos. Por lo general nos vamos a referir a los que actúan sobre los receptores muscarínicos. Como veremos en el vídeo posterior, en realidad los que actúan sobre los nicotínicos apenas se utilizan, pero haremos alusión a ellos. Entonces básicamente les pongo esta figura para que recuerden que ahí los receptores que tenemos en la célula efectora pues van a ser del tipo muscarínico para todo el parasimpático, y si la sustancia actúa bloqueando la acetilcolinesterasa, obviamente no va a unirse al receptor, sino lo que va a hacer es aumentar la concentración de esa acetilcolina ahí en la sinapsis para que esté más tiempo pues estimulando esos receptores. En definitiva, pues el efecto clínico que vamos a ver de ambos tipos, tanto los directos como los indirectos, pues va a ser muy similar.
Si hablamos ya de cuáles son los fármacos concretos, tenemos que hablar de los ésteres de la colina. Ahí tienen la estructura química de la acetilcolina. Como veremos, la acetilcolina pues no se puede usar como fármaco porque se destruye muy rápidamente en el plasma. Existen por lo que se llaman pseudocolinesterasas que no son iguales que la acetilcolinesterasa, pero que son capaces de destruir la acetilcolina y por tanto pues no tiene la acetilcolina aplicación terapéutica. Sin embargo, se han diseñado lo que tienen ahí, que son ésteres, otros moléculas muy parecidas a la acetilcolina. Ahí tenemos la metacolina, el ácido, el carbacol y el betanecol. Pues esos tres, básicamente, la diferencia que tienen con la acetilcolina es que no se destruyen por las pseudocolinesterasas tan rápidamente. Por tanto, pues son los fármacos que vamos a usar sustituyendo a la acetilcolina. Como ven, los efectos adversos que se pueden producir, ahora veremos cuáles son las indicaciones, pero obviamente se van a unir a todos los receptores muscarínicos allí donde estén en el cuerpo. De todas maneras, vean que son moléculas que tienen un nitrógeno, una amina cuaternaria que está cargada positivamente y por tanto pues no pueden atravesar bien las membranas. Eso significa pues que no van a entrar, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, y por tanto pues ahí no se va a producir ningún efecto. De todas maneras, sí van a poder llegar prácticamente a todos el resto de órganos del cuerpo y como ven pues los efectos adversos que se podrían producir de una sobredosis los tienen ahí. Imagínense que es una sobreestimulación de todo el parasimpático. Decíamos que era el sistema de la defecación, es decir, que aumenta todos los movimientos intestinales del peristaltismo en el tracto digestivo y se va a producir una diarrea. Se va a producir una estimulación de todas las glándulas exocrinas, incluyendo las lagrimales, y eso se denomina diaforesis. Se va a producir una contracción del iris, que veremos que es precisamente una de las indicaciones terapéuticas que tiene estos fármacos para tratar el glaucoma. Cuando se produce una miosis se abre el ángulo irido corneal, como veremos a continuación, y eso favorece la salida del humor acuoso del ojo. Vean que también se va a producir náuseas. Básicamente la estimulación del parasimpático veremos que va asociado también a náuseas y de hecho cuando hablamos de los anticolinérgicos como la atropina o la escopolamina, esos se usan precisamente para prevenir, por ejemplo, los mareos de los viajes, y tienen un efecto antiemético. Y por último ahí tienen que produce, es decir, diuresis. Acuérdense que el sistema parasimpático decíamos también que es el de defecación y diuresis. Por tanto, estos son los efectos adversos que uno podría esperar con una sobredosis de un éster de la colina. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas que tiene? Pues básicamente el carbacol se va a utilizar de forma tópica para producir miosis y para reducir el glaucoma. Lo mismo se va a usar, por ejemplo, la pilocarpina que tienen abajo. La pilocarpina es un agonista colinérgico, pero les pongo ahí la estructura química abajo para que vean que no es un éster de la colina, es un alcaloide y sin embargo también por alguna razón se une por igual al receptor muscarínico. Cuando lo aplicamos tópicamente al ojo, pues va a producir lo mismo que el carbacol, va a producir una miosis y se va a usar para reducir el glaucoma. Y por último hay otro éster de la colina que es el betanecol que tienen ahí. Este se utiliza en rumiantes, o sea, ahora no tanto, pero se ha utilizado para revertir atonías ruminales cuando pues el rumen ha estado sin funcionar unos cuantos días.
por ejemplo, después de operaciones abdominales. Y lo mismo veremos que se ha utilizado y se sigue usando, por ejemplo, en gatos que han tenido una obstrucción de la uretra, se les ha distendido demasiado la vejiga y esa vejiga pues se ha quedado muy flácida y ahora no se contrae. Entonces pues se usa para favorecer la contracción de la vejiga urinaria y ayudarles a orinar después de haber tenido una obstrucción por algún cálculo. Aquí tienen una imagen de lo que sería el globo ocular. Como ven, ahí tienen el cristalino, que es la lente, y delante del cristalino pues está el iris, y en medio del iris pues tenemos la pupila. Pues bien, prácticamente en los bordes de ese iris existe un esfínter que rodea en forma de anillo, si quieren, toda la pupila, y que solo recibe inervación del parasimpático, es decir, que solo tiene receptores muscarínicos. Esta es una de las excepciones, no existe inervación en ese músculo del simpático, solo del parasimpático. Y como ven ahí, pues si usásemos la pilocarpina estimula la contracción de ese músculo en forma de anillo y va a producir una miosis, es decir, va a cerrar la pupila y eso va a hacer que se distienda ese iris y se abra el ángulo iridocorneal, que tienen ahí ese ángulo, que es precisamente por donde se produce la salida, que tienen ahí escrito en flujo trabecular, una de las vías de salida del humor acuoso del ojo. Vean que ahí existen otros tres mecanismos distintos que también se van a usar para tratar el glaucoma. Uno de ellos es el timolol, que veremos en el próximo vídeo, que básicamente es un antagonista de los receptores beta, de tal manera que no se va a producir la secreción del humor acuoso en ese epitelio del cuerpo ciliar. Y existe otro mecanismo que ahí tienen, que es el latanoprost, y este es un análogo de la prostaglandina F2-alfa y lo que hace es abrir otro flujo de salida, pero a nivel de la uveosclera del ojo. Entonces, por tanto, acuérdense en esta diapositiva que lo que hace la pilocarpina es producir una miosis y al producirse esa miosis se va a abrir una de las vías de escape del humor acuoso del ojo y eso pues se va a utilizar obviamente para tratar el glaucoma, que es un aumento de la presión intraocular en el ojo. Aquí tenemos resumidas pues todas las agonistas colinérgicos. Vean que empiezan por la acetilcolina, que no tiene uso terapéutico porque decíamos que se destruye muy rápidamente en el plasma, entonces no se podría administrar por ninguna vía. Y ahí tenemos los dos primeros, son dos ésteres de la colina, que son el betanecol y el carbacol. Como ven, el betanecol se puede usar para tratar retención urinaria. Y que es lo que les estaba diciendo que ocurre en gatos después de obstrucciones por cálculos de la uretra. El carbacol se puede usar también para, como ven, de forma tópica para tratar un aumento de la presión intraocular cuando existe un glaucoma. También se usa para producir miosis durante cirugías del ojo. Vean que la pilocarpina se usa precisamente para eso mismo, para tratar el glaucoma, pero no es un éster de la colina, es un alcaloide. Y a continuación pues tenemos los que vamos a hablar a continuación, que son los inhibidores de la colinesterasa. Ahí tenemos la fisostigmina, que a diferencia de los siguientes pues no tiene una amina terciaria, es decir, no está cargada, y eso le va a permitir entrar en el sistema nervioso central. Eso es importante porque si se produjese una sobredosis de atropina o una intoxicación por escopolamina, que es precisamente lo que se dan cuando uno quiere dormir a alguien en un bar y robarle, por ejemplo, pues la escopolamina es un antagonista del parasimpático y entra en el sistema nervioso central.
Como veremos en el próximo vídeo, pues la intoxicación puede llegar a matar a la persona por unas arritmias, y en ese caso, pues si te llevan al hospital te van a administrar fisostigmina. Como ven, se usa terapéuticamente para revertir los efectos de la atropina o de la escopolamina a nivel del sistema nervioso central, también para revertir los efectos de otros fármacos como serían antidepresores tricíclicos, y se puede usar también, como decíamos, para lo mismo que se usan los ésteres de la colina, es decir, para aumentar la motilidad de la vejiga urinaria y aumentar la contracción intestinal si existiese una atonía. También se puede usar para reducir la presión del globo ocular si existe un glaucoma. Ahí tenemos la neostigmina. Está cargado positivamente, es una amina cuaternaria, no entra en el cerebro y en realidad pues se usa muy poco en veterinaria. Ahí tienen algunos ejemplos de cuáles son las aplicaciones que tiene. Como ven, en humanos se usa para tratar la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune en que existe una pérdida de los receptores nicotínicos en la unión neuromuscular. Y obviamente pues los síntomas, si no va a haber receptores nicotínicos, va a ser que cuando llega ese impulso a ese músculo, pues no se contrae, existe una debilidad de tipo flácida, y lo que va a hacer pues el inhibidor de la colinesterasa pues va a ser aumentar la respuesta de ese músculo, aumenta la concentración ahí en esa sinapsis de la acetilcolina, y por pocos neuroreceptores que existan pues los va a estimular durante más tiempo, y para eso se utiliza. Como ven, también se usa como antídoto del curare, que veremos que es un fármaco que en realidad no se usa, pero que conviene conocer porque es uno de los que, por ejemplo, se ha utilizado o se utiliza para, por ejemplo, los indios del Amazonas lo siguen usando en las flechas intoxicadas para matar, por ejemplo, monos o micos de los árboles. Es un bloqueante de la unión neuromuscular. Se une al receptor nicotínico y obviamente pues compite con la acetilcolina por unirse a ese receptor. Por tanto, si aumentásemos la concentración de acetilcolina dando neostigmina, pues se va a revertir el efecto del curare. Los otros dos que ahí tienen en realidad se utilizan nada más que en personas y muy poco. Estoy repitiendo lo mismo que les acabo de decir. Aquí tienen la estructura química de la fisostigmina, vean que no está cargada, como la neostigmina, que sí tiene una carga positiva y por tanto no va a poder entrar en el cerebro. La aplicación terapéutica básica de la fisostigmina es revertir el efecto de la atropina, o como les estaba diciendo, en humanos se usa también para revertir la acción de la escopolamina cuando a una persona la han intoxicado. Y también se puede usar farmacológicamente para tratar el glaucoma, igual que veíamos con los ésteres de la colina. La neostigmina pues se utiliza más para problemas del tracto digestivo, como tienen ahí el hilio paralítico, es decir, volver a arrancar las contracciones intestinales cuando este intestino pues lleva días sin funcionar. Se puede usar para tratar la atonía y falta de tono de la vejiga urinaria, y como ven en personas pues se usa para tratar la miastenia gravis y se podría usar para revertir el efecto del curare. Conviene saber cuáles serían los efectos adversos de una sobredosis de un inhibidor de la colinesterasa. Básicamente hemos hablado de la neostigmina y la fisostigmina, y lo que les quería comentar en esta diapositiva es que son sustancias carbamatos. Cuando hablemos de toxicología verán que los inhibidores de la colinesterasa se dividen a grosso modo en dos grupos, que son los organofosforados y los carbamatos, y la diferencia principal entre los dos es que los carbamatos son de acción reversible, es decir que
que la enzima no se inhibe de forma irreversible y la acción pues se puede recuperar. Los que son organofosforados obviamente se van a usar prácticamente como insecticidas o matarratas si quieren, prácticamente matan, solo tienen esa aplicación. Ahí viene uno de ellos abajo, pero en realidad que yo sepa pues no se utiliza más. Los carbamatos sí son los que se siguen usando, y como digo tienen acción reversible sobre la colinesterasa. Aquí tienen básicamente los mismos efectos que decíamos anteriormente que se esperarían para una sobredosis de un inhibidor de la colinesterasa. En inglés reciben el nombre de síndrome SLUT, S de salivación, L de lagrimación, diaforesis, U de micción o urinación, y D de defecación. Por tanto, si observasen un animal, un perro, que les llega con esta sintomatología, que está babeando, que lagrimea, que se orina, que está defecando, que tiene miosis y, como veremos en un futuro, si aparte tiene también contracciones musculares incontroladas, fasciculaciones, acuérdense que ahí también está la acetilcolina en la unión neuromuscular, y eso normalmente es lo que va a hacer que el animal muera por parálisis de los músculos intercostales y por broncoconstricción básicamente. Ahí tendrían que sospechar pues que se ha podido producir una intoxicación por un inhibidor de la colinesterasa.